Telecurul, un espacio del canal del Congreso para que los congresistas podamos rendirle cuentas a la ciudadanía y contarles qué hemos hecho aquí. Soy Claudia López, senadora de la Alianza Verde, y me acompaña Nora Portela, del canal del Congreso. Nora, ¿cómo estás? Gracias, doctora. Gracias por esa invitación tan grande. Ahorita vamos a mirar todos los proyectos grandes que usted ha hecho en el 2016. Pues empecemos por las buenas noticias, Nora. La primera buena noticia, 4 leyes para destacar de lo que logramos en esta legislatura. La primera, un orgullo enorme, haber sacado la ley Probici, la ley que vuelve la bicicleta un instrumento de movilidad alternativa, que le da incentivos económicos a los biciusuarios. Cada 30 veces que un ciclista se conecte al sistema de transporte público de su ciudad, podrá recibir un tiquete gratis. Cada 30 veces que un servidor público llegue a su lugar de trabajo y devuelva hacia su casa en bicicleta, podrá recibir media jornada laboral gratuita. En adelante, Nora, será absolutamente sancionable que se trate de adelantar a un ciclista a menos de 1,5 metros por seguridad para el carro y para el ciclista. En adelante, los ciclistas también tendremos derecho a la vía, porque ocurría que solo los carros o solo las motos tenían derecho a carril. Ahora los ciclistas también tenemos derecho a carril completo y nuestra seguridad se debe respetar. Y por último, todas las entidades públicas, las alcaldías, las gobernaciones, todos los estamentos del orden nacional y los sistemas de transporte público tendrán que instalar cicloparqueaderos seguros para que podamos conectarnos en bicicleta e ir a estos establecimientos. La ley Probici fue sin duda uno de nuestros mayores logros en esta legislatura. Doctora Claudia, yo quería saber y tengo así como una duda pequeña, ¿qué pasa con la prima de las trabajadoras domésticas? Bueno, ese fue nuestro segundo gran logro, es un proyecto de equidad social, la ley de que establece la prima de servicios, la misma que se paga en junio y en diciembre a otros empleados, no se pagaba a las trabajadoras de empleo doméstico, tampoco se pagaba a los trabajadores de finca. De manera unánime, igualmente que la ley Probici, esta ley también pasó de manera unánime. Todas las bancadas la apoyaron porque es un acto elemental de justicia social. Este diciembre empezará a aplicarse y por primera vez tanto los trabajadores de finca como los empleados y empleadas domésticas podrán recibir, como los demás trabajadores de Colombia, su prima de servicios públicos en junio y en diciembre. Doctora, hay algo que no queda como muy claro. ¿Qué pasa con estas empleadas domésticas que trabajan por días? O sea, ¿cómo Igualmente, vamos? ¿Cuál es el procedimiento? La prima se paga en proporción a las horas de trabajo. Hay unas que trabajan unas horas, hay otras que trabajan unos días, hay otras que hacen parte permanente del hogar. En proporción a las horas de trabajo se liquidan las horas trabajadas y se paga en proporción a ello la prima de servicios, tanto en junio como en diciembre. De manera que es un acto de elemental justicia social que empieza a cumplirse este diciembre de este año. Bueno, o sea que de ahora en adelante nosotros, nuestras empleadas domésticas, tendrán mucho, pero mucho que reclamar. Doctora, yo quisiera saber un poquito acerca del plan de inversiones. O sea, ¿cómo está eso? ¿Cómo es ese proyecto grandísimo? Ahí vamos avanzando. Vamos avanzando. Ese fue tal vez nuestro mayor logro legislativo en el tema de paz. Aquí vino el presidente de la República y del gobierno y nos dijo, mire, para la paz yo necesito unas facultades extraordinarias, un procedimiento legislativo rápido, que aprueben el plebiscito por la paz. Y nosotros le dijimos al gobierno, perdón, ¿y no necesita plata? Claro. ¿A usted no le parece que además de firmar la paz, lo que hay es que construir la paz en las regiones, invertir en seguridad y justicia pública, invertir en carreteras, invertir en infraestructura, en educación que necesitan los jóvenes de nuestra Colombia rural? Pero doctora, una preguntita, ¿de dónde vamos a sacar esa plata para hacer esa inversión? Del presupuesto nacional, más o menos ese presupuesto, de derrotar la corrupción y de incluir más inversiones en el presupuesto nacional. La verdad es que aquí lo importante es que la decisión que tomó el Congreso por nuestra iniciativa fue que en los próximos 20 años tendrá que haber un presupuesto adicional al presupuesto normal que se manda vía descentralización para los municipios y regiones más afectadas por el conflicto. ¿Por qué? Porque esos municipios tienen pobreza más alta, menos instituciones, menos agua, menos educación. La brecha es demasiado amplia. Entonces, si simplemente siguiéramos haciendo la inversión normal, no lograríamos cerrar esas brechas. El plan de inversiones para la paz es una suma de recursos adicional a la actual inversión del gobierno nacional y a los recursos que llegan por descentralización para poder cerrar esas brechas sociales, cerrar las brechas institucionales, que en la Colombia rural tener seguridad y justicia pública no sea un milagro, sino un derecho, que en la Colombia rural tener acueducto, educación, acceso a salud no sea un milagro, sino un derecho que se puede cumplir. De manera que el Plan de Inversiones para la Paz fue sin duda nuestro tercer logro más importante en esta legislatura. Bueno, como ustedes ven, la senadora Claudia López
con estas 3 grandes leyes, ustedes también pueden disfrutar de todo todo lo que ha dado estas leyes en este país, especialmente por la doctora Claudia López. Ahora vamos a hablar de algo que a nadie le gusta, pero nos toca hablar. Vamos a hablar de ¿qué no se pudo? Se lanzaron varias leyes, se hicieron muchas cosas dentro del Congreso, pero ¿qué fue lo que no se pudo, doctora? Pues aquí siempre pasa, ¿no? Como todo en la vida, hay cosas que salen muy bien y aciertos que se logran y hay cosas que se frustran y salen mal y nosotros hubiéramos querido que el Congreso las aprobara, no las aprobó, pero vamos a insistir. ¿Qué se hundió de nuestras propuestas? Lo primero y tal vez lo que más nos dolió, la ley de transparencia legislativa. En este país los políticos no le rinden cuentas a los ciudadanos. Los ciudadanos no saben qué patrimonio, cómo pagan impuestos, qué bienes tienen, qué conflictos de interés tienen, doctora, los concejales o diputados. Algo que yo quisiera y mucha gente pregunta, ¿por qué la ley de transparencia no funciona dentro del Congreso? No, pues que ni siquiera se aprobó. No se aprobó, pero quiero saber, o sea, usted que está allá, que ha luchado por esa transparencia en Colombia, ¿qué es lo que usted encuentra dentro de todos los congresistas? No hay compromiso de los congresistas y en general no hay compromiso de la clase política para hacer su información pública, para que la gente sepa qué tienen, qué no tienen, con qué plata entran a un cargo y con qué plata salen del cargo, para que rindan cuentas. Esto que estamos haciendo aquí, yo lo hago por voluntad, porque es mi compromiso con la ciudadanía, pero esto debería ser una obligación de todos los servidores públicos del país. El segundo gran dolor de esta legislatura, porque ni quisieron dar su información pública, ni quisieron rendirle cuentas a la ciudadanía, hundieron 2 veces la ley de transparencia legislativa. Nuestro segundo gran dolor de esta legislatura, que hubieran hundido nuestra propuesta de reducir el salario de los congresistas, un acto de justicia elemental. Los congresistas de Colombia nos ganamos 36 veces más que un colombiano promedio. Los congresistas de Colombia nos ganamos el doble de lo que se gana en promedio un congresista en América Latina. En Bolivia, en Perú, en Argentina, en Brasil, en toda América Latina, los congresistas se ganan 20 salarios mínimos. En Colombia se ganan 40. Nosotros propusimos bajar de 40 a 25 salarios mínimos, pero nos derrotaron completamente. Vamos a volver a insistir con esa propuesta también. Doctora, algo muy claro. ¿Por qué? Me dicen aquí, Nora, usted sabe que en la televisión el tiempo es oro, que tenemos que hacer una pequeña pausa. Los invitamos a que no se vayan, nos sigan acompañando en esta rendición de cuentas. ¿Sabe usted cómo se hacen las leyes en Colombia? Según la Constitución y la Ley Quinta de 1992, estas pueden ser estatutarias, orgánicas y ordinarias. El procedimiento se puede dividir en 3 partes: iniciativa, debates y sanción. ¿Quiénes pueden presentarlas? Cualquier congresista, algunos altos funcionarios del Estado y los ciudadanos a través de la iniciativa popular. Después de presentado el proyecto de ley, este debe superar 4 debates en el Congreso. Estos debates inician en una de las comisiones de acuerdo a la temática del proyecto de ley. Luego pasa a ser debatido y votado en la plenaria de la respectiva Cámara. Posteriormente, el procedimiento de debate se repite en la otra Cámara. Al ser aprobado en los 4 debates, el proyecto de ley debe ser sancionado por el presidente para que entre en vigencia y se convierta en ley de la República. Encuentra más información en nuestro portal web. Canal Congreso. Aquí vive la democracia. ¿Sabe usted quién puede presentar proyectos para que se conviertan en ley? En Colombia pueden presentar proyectos de ley los senadores y representantes a la Cámara, los ministros, las altas cortes, entre otros altos funcionarios del Estado, quienes poseen iniciativa legislativa. También la iniciativa legislativa es un mecanismo de participación que faculta a los ciudadanos, a concejales o diputados del país a presentar proyectos de ley o de reforma a la Constitución. Para presentar una iniciativa popular por parte de los ciudadanos se debe elegir un comité promotor de la propuesta e inscribir la solicitud. Luego se debe recolectar un número de firmas válidas igual o superior al 5% del censo electoral. Si se cumplen estos requisitos, la registraduría expedirá la certificación. Con esto, el proyecto de ley o de reforma a la Constitución podrá ser radicado en las secretarías del Congreso y deberá iniciar su trámite con mensaje de urgencia para que tenga prioridad sobre los demás proyectos. Encuentra más información en nuestro portal web. Canal Congreso. Aquí vive la democracia. Bienvenidos de nuevo a Telecurul, un espacio del canal del Congreso de la República para que los congresistas le rindamos cuentas a la ciudadanía. Soy Claudia López, senadora de la Alianza Verde, y estamos con Nora Portela del canal Congreso comentándoles
cuáles han sido los aciertos y cuáles han sido las frustraciones en esta legislatura. Sí, doctora, en estos momentos yo creo que podemos volver a lo que son reducción de salarios, porque pues quedamos como En cortos. ese tema, ¿no? Sí, quedamos muy cortos, doctora, por favor. Pues Nora, le contaba a todos los ciudadanos que esa fue sin duda nuestra mayor frustración en el Congreso, en esta legislatura, porque había muy buenos argumentos que expusimos muy detalladamente de por qué, por razones de política pública y por razones presupuestales, hay que reducir el salario de los congresistas. Los congresistas en Colombia nos ganamos el doble de lo que se gana el congresista en América Latina. Les contaba ahorita, en América Latina se ganan 20 salarios mínimos, nosotros nos ganamos 40. Los congresistas en Colombia nos ganamos más de lo que se gana un ministro, que también tiene dedicación exclusiva, altas responsabilidades muy importantes. Un ministro se gana más o menos 25 salarios mínimos, mientras que el congresista 40. ¿Cuál es nuestra propuesta? Y tal vez la ciudadanía no lo sabe. El salario de los congresistas, además de ser alto para los congresistas, define el salario de otros 1.500 funcionarios públicos, los altos magistrados, los de las cortes, los de la fiscalía. Entonces esto es como gasolina en un incendio. Sí. Si sube desproporcionadamente el salario de los congresistas, sube el salario de todos los altos funcionarios. Nuestra propuesta era muy concreta: fijar en la Constitución un tope de máximo 25 salarios mínimos, es decir, reducir de 40 salarios a 25, eso es más o menos en plata, reducir de 28 millones de pesos a 17 millones de pesos. Con eso le hacíamos una contribución de ahorro al bolsillo de los colombianos de 233.000 millones de pesos. Desafortunadamente no pasó, no la hundieron, y junto con la ley de transparencia legislativa fue uno de nuestros grandes dolores y frustraciones en esta legislatura. Doctora Claudia, algo que todo el mundo pregunta en la calle, donde uno va, ¿qué dicen sus compañeros los congresistas? No, pues la verdad es que se dieron mañas, la verdad es que ese debate fue vergonzoso, yo diría, porque afuera todo el mundo preocupado, ahorrando lo que puede, la inmensa mayoría de los colombianos viven con un salario mínimo, y aquí muchos congresistas dijeron que cómo lo íbamos a bajar, que antes 40 salarios mínimos era muy poquito, que a ellos pobrecitos les tocaba trabajar tanto, que no les daba el bolsillo, que otra gente en la empresa privada se ganaba mucho más. Yo creo que es francamente una desconsideración política y sobre todo una desconsideración con el bolsillo de los colombianos. Como les decía yo, es que en el sector privado pues son recursos privados, sí. Ellos verán cómo se los gastan, pero aquí son recursos públicos, tengamos consideración. No los logré convencer, pero vamos a insistir con esa propuesta. Quisiéramos saber algo, doctora. ¿Volvemos otra vez y montamos nuevamente la ley? Sí, claro, esa es una ley en la que hay que perseverar, tanto la de transparencia legislativa como la de reducción de salarios. Insistimos, qué bien, qué bien. Doctora, yo quisiera saber qué sigue para el 2017. Quiero ver los proyectos que vamos a seguir en trámite. Bueno, pues además de aciertos, 4 cosas que ya sacamos: la ley de 0 a siempre de primera infancia, que se nos había quedado entre el tintero, sacamos también la ley Provisi, sacamos la ley de prima de empleadas domésticas, sacamos el plan de inversiones para la paz, no pudimos sacar la reducción de salarios, no pudimos sacar la de transparencia legislativa, aunque vamos a insistir. ¿Qué sigue? Mire, tenemos a 2 debates, a un pasito, la ley que contempla el agua como derecho fundamental en la Constitución. Es una ley muy importante. Es una ley que va a definir que todos tenemos derecho a acceso al agua, que su uso prioritario es el consumo humano y que le va a establecer al gobierno nacional la obligación de proteger todos los ecosistemas relacionados con el recurso hídrico. Esto no es muy importante, esto no es un capricho. Esto es para que no vuelvan a pasar cosas como La Guajira, donde las carboneras tienen agua, los ríos se han desviado para que los distritos de riego agroindustrial tengan agua, pero los ciudadanos y los guayú, por ejemplo, no tienen agua. Aquí tenemos que actuar con lógica. Primero, agua para la vida, agua para la gente, y luego sí surtimos otras actividades económicas. Doctora, yo quiero interrumpirla un momento. Se nos quedó la ley de la primera infancia. Ahora que estamos hablando de La Guajira, yo quisiera que usted me explicara. Mire, eso es una ley